Buenos días, mi nombre es Marta García Gómez y junto a la doctora María Isabel de Vicente Yagüejara he elaborado la siguiente comunicación, la cual se titula Análisis de la percepción docente acerca del empleo de metodologías digitales e intertextuales para el desarrollo de las destrezas lingüísticas. El panorama tecnológico actual está repercutiendo en los procesos de lectura de los individuos. De hecho, el informe de la Federación de Gremios de Editores de España señala que el porcentaje de españoles mayores de 14 años que lee en un soporte digital asciende al 78,4%. En consonancia, el sector editorial está evolucionando en la misma dirección que se desarrollan las tecnologías. De este modo, no se han de olvidar los conceptos de interdisciplinariedad e intertextualidad y profundizar en su estrecha relación. El objetivo general que se propone en este estudio es el de analizar la percepción del profesorado sobre su práctica para el fomento de la lectura y la escritura hipertextual a través de recursos digitales. Este objetivo general se desglosa a su vez en los siguientes objetivos específicos: conocer el empleo de las tecnologías en las aulas, así como el tipo de recursos utilizados y la frecuencia en el diseño de materiales audiovisuales; averiguar las costumbres del profesorado acerca del trabajo de las destrezas lingüísticas en el aula y profundizar en el tipo de estrategias para el fomento de la lectura; conocer el empleo de las TIC para el desarrollo de la lectura y escritura creativa; indagar acerca del uso de una metodología intertextual e interdisciplinar en el aula y dilucidar las dificultades del profesorado en su práctica intertextual y digital. En este estudio se ha seguido un diseño no experimental de carácter cuantitativo haciendo uso de un cuestionario. Los participantes en el mismo han sido 144 docentes en activo de educación infantil y educación primaria de la región de Murcia. El perfil de dichos docentes es variado y se muestra en la tabla 1. En cuanto al instrumento, se ha elaborado ad hoc un instrumento semiestructurado. En primer lugar, ha sido sometido a un proceso de validación mediante juicio de expertos: 2 especialistas en el área de didáctica de la lengua y la literatura, 2 especialistas de métodos de investigación y diagnóstico en educación y un docente de educación primaria, a partir de la escala de Serrano organizada en 6 dimensiones: presentación, instrucciones, estructura y diseño general del cuestionario, adecuación del vocabulario de las preguntas, adecuación de las alternativas de respuestas de las preguntas y, por último, la valoración general del cuestionario. En segundo lugar, se ha realizado un pilotaje previo con 20 docentes que comparten características similares a la población objeto de estudio, con el fin de valorar su comprensión de los distintos ítems. El cuestionario combina las respuestas abiertas con respuestas con escala Likert de 5 valores y con un tipo de respuesta de opciones múltiples no excluyentes. Por otra parte, la estructura del cuestionario, compuesto por 11 ítems, quedó sistematizado en presentación, datos de carácter sociodemográfico y profesional, cuerpo de preguntas, uso de tecnologías, modo de uso digital, diseño de materiales audiovisuales, destrezas lingüísticas, etc. Por su parte, el cuestionario ha sido cumplimentado por el profesorado a través de una aplicación virtual y anónima. Los resultados han sido analizados de manera descriptiva por medio del software de computación SPSS versión 19.0. En cuanto a los resultados, cabe destacar que el 38,9% de los encuestados afirma utilizarlas a menudo, siendo este el mayor porcentaje de respuesta. Los principales recursos y medios audiovisuales de los que están dotadas las aulas encuestadas son el proyector,
Los juegos de ordenador, conexión a Internet, tabletas, pizarra digital interactiva. En cuanto a los recursos utilizados diariamente en las aulas, el 58,3% de los encuestados utiliza los libros de texto. Por su parte, la pizarra digital interactiva es utilizada por el 66,7% de los docentes. Las fichas de elaboración propia han resultado ser el recurso más utilizado, con un porcentaje del 75%. El 63,9% de los maestros afirma utilizar material de vídeo. Sin embargo, el 16,7% de los encuestados afirma que nunca elabora sus propios recursos audiovisuales. Con respecto a las destrezas lingüísticas en las que se centra el profesorado en su práctica, según formula el segundo objetivo específico, el 75% de los docentes encuestados destacan la lectura. Por su parte, la escritura es practicada por el 86,1% de los alumnos. En cuanto a la comprensión oral, el 100% del profesorado afirma su trabajo en el aula. Atendiendo a la frecuencia con la que el profesorado promueve la afición por la lectura en su alumnado, el 50% la fomenta siempre. Con respecto al modo de promover este hábito lector, se realiza, por lo general, a través de la lectura obligada tanto en el hogar como en el aula. Por último, se proponen una serie de actividades enfocadas a este fin, como los cuentacuentos, charlas, coloquios, concursos de lectura. Gran parte de los docentes señala que no llevan a cabo la práctica de la lectura digital en el aula por falta de recursos. Asimismo, declaran que los alumnos suelen confundir la utilización de medios digitales con momentos de ocio, en lugar de como tiempo dedicado al aprendizaje. Por otra parte, aquellos que sí hacen un uso frecuente de la lectura digital consideran que se trata de una necesidad enmarcada en la sociedad actual y que su práctica lleva asociada motivación. Por otra parte, la cuestión dedicada a la práctica de la escritura creativa en medios digitales es menos frecuente. Alguno ha llegado a afirmar que desconoce el significado del concepto de escritura creativa. Aún así, un gran número de docentes considera que la escritura creativa a través del ordenador es un buen método para que el alumno se interese por desarrollar sus ideas, su imaginación y su pensamiento crítico. Entre las actividades que se nombran destacan las siguientes: escribir entradas y comentarios en el blog del colegio, crear un periódico escolar, mapas conceptuales, etc. Con respecto al uso de la metodología intertextual en el aula, el 5,6% de los encuestados afirman que no llevan a la práctica tareas de este tipo. Por su parte, el 25% declaran emplearlas rara vez. Seguidamente, con un porcentaje del 36,1%, se encuentran los docentes que la emplean alguna vez. Los maestros justifican su respuesta alegando que no disponen del tiempo suficiente, que desconocen su tratamiento y que les es imposible trabajar con alumnos con características cognitivas específicas. Por otra parte, se encuentran aquellos que sí promueven tareas intertextuales, aunque confirman que la preparación previa de este tipo de clases supone un gran esfuerzo personal para ellos. De esta manera, pocos maestros que explican cómo trabajan las tareas intertextuales en sus aulas, una vez más, se justifican alegando que no poseen ni el tiempo, ni los conocimientos, ni los medios necesarios para ello. Sin embargo, destacan las palabras de aquellos que señalan que trabajan estas actividades de forma transversal y globalizada. Con respecto al quinto objetivo específico referido a las dificultades con las que deben enfrentarse los docentes, el 77,8% de ellos considera que no dispone del tiempo suficiente para poder desarrollar su práctica con plenitud. Asimismo, carecen de dicho tiempo para ser más creativos e innovadores. Por su parte, la dificultad asociada a la falta de recursos alcanza un porcentaje del 44,4%. En definitiva, con respecto al primer objetivo específico, la gran mayoría de las respuestas se enfocan a un uso cada vez mayor
integrado y actualizado de las TIC en las aulas. En segundo lugar, en cuanto a las costumbres del profesorado acerca del trabajo de las destrezas lingüísticas en el aula, destaca el trabajo de la lengua oral en sus vertientes de producción y recepción. Con porcentajes igualmente destacados se fomenta la lectura en el aula. La gran variedad de respuestas en cuanto a las estrategias empleadas pone de manifiesto la preocupación y búsqueda continua del profesorado ante dicha destreza lingüística. En tercer lugar, destaca la idea de que la lectura digital es una necesidad enmarcada en la sociedad actual, aunque la falta de recursos en algunos casos dificulta su empleo frecuente. La pizarra digital es mencionada como recurso habitual. Por su parte, la práctica de la escritura creativa en soporte digital es menos frecuente, aunque los resultados de su práctica destacan los aspectos productivos, imaginativos, motivacionales y colaborativos del uso de los recursos TIC. En cuarto lugar, se ha comprobado que, pese a que los maestros muestran un gran interés, un deseo y una actitud positiva por innovar, muchos de ellos se encuentran ante dificultades que les imposibilitan planificar actividades intertextuales. La falta de formación, recursos y tiempo son las principales limitaciones. Cada vez son más aquellos que se animan a apostar por actividades innovadoras que permiten un tratamiento más globalizado de las diferentes áreas de conocimiento. Finalmente, interesa seguir investigando con el fin de que las próximas generaciones se vean favorecidas por las posibilidades del hipertexto literario, la educación intertextual y digital.